Segundo intento de directo. Vamos a ver si ahora sí que conseguimos ver a la autora. Yo no la veía, los demás comentaban que sí. Hola, ¿qué tal? Vamos a probar otra vez. A ver si ahora sí que conseguimos ver a la autora. Los demás la veis, pero yo de verdad que no no la veía. Crucemos los dedos. Vamos a ver. ¿Me ves, José? No te veo, la verdad es que no sé qué pasa. Pero a ver si por aquí los que están conectados me ven. Sí, los demás creo que sí, pero yo no sé Sí. por qué. Qué cosa tan más rara, ¿no? Pues sí, Es la que yo verdad sí es te veo, que yo te veo perfectamente bien, ¿eh? tú me ves bien, ¿no? Sí, yo te veo Pues bien. no sé qué puede haber pasado aquí. Porque tengo un poco esto. Mira, nos dice Alicia de Cuadernos del Laberinto, mi editora, que se os ve a los dos bien. Así que, Pues qué bueno, pues pena. hacemos el directo. Yo no consigo verte, pero bueno, Sí, esperemos que a ver qué sale. Y nada, probablemente por lo menos cuando, por lo menos te oiré. claro, y cuando se guarde, probablemente ya lo podrás ver. Esperemos que se vea así. Espera. Pues Bueno, muy pues nada, bien. empezamos el directo. Primero de todo, quiero darte la enhorabuena por la gran novela que has hecho. La verdad es Mu- que me ha sorprendido que al ser la primera novela tuya, está muy bien escrita. Le has dado un toque tuyo, que la persona que empieza a leerla enseguida se da cuenta que le has hecho muy tuya la novela. Y bueno, que el toque personal que se nota, el toque personal que le has dado. Muchísimas gracias, de verdad. Es que sí, creo que es una novela sobre todo muy honesta. Ya sabes, también pasa mucho que cuando estás escribiendo tu primera novela, como no tienes esas expectativas de voy a publicar o no, todavía no conoces muy bien cómo funciona el mundo editorial, etcétera, entonces lo haces como muy propio sin pensar tanto en cuál va a ser la respuesta del público porque todavía no lo conoces. Entonces, tengo la teoría de que probablemente la primera novela de los autores, independientemente de que no sea la mejor, tiende a ser la más, eso, la más directa, la más honesta, en la que más se les ve como son, tal cual. Pues sí, la verdad es que si recordamos no enseñar el libro, la novela de la que estamos hablando es de Sí, Lirio, aquí está. publicada por Cuadernos del Laberinto. Ujú. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de escribir esta primera novela? Cuéntanos un poquito. Pues mira, la idea en realidad se fue desarrollando a lo largo de unos cuantos años, pero surgió cuando yo fui a un hotel en Toledo que se llama Antídoto. He hablado tanto de este hotel que voy a tener que avisarles y decirles, oigan, fueron la inspiración para una novela mía. Yo me Pues fui sí, pues sí. a, sí, tal cual, y darles un libro y que conozcan un poco, bueno, que los moví a Guanajuato y que tienen ahí vida literaria también. Yo fui a este hotel en Toledo para montar hace tiempo una exposición sobre el Greco en el Museo de Santa Cruz de Toledo y bueno, me pareció precioso. Por fuera es la típica casona toledana, pero ya que entras tienes muchísimos elementos de la movida madrileña, ¿no? Había un Fabio Magnamara original en el despacho del dueño, flamingos, bueno, flamencos de plástico por todos lados, como pasa en Delirio, etcétera. Entonces, como que vi esto y me encantó. Aparte de que en la habitación en la que yo me quedé había una ilustración de David Bowie, de una artista que se llama Roberta Marrero, que me encanta. Ella es también de, creo que es de Madrid, y decía, Bowie, cuida tu sueño. Entonces, bueno, todos esos elementos, como esa afición del mismo dueño por David Bowie, todo esto lo quise mover a Guanajuato, que es el hotel en el que sucede todo. Y ya posteriormente, la idea de hacer una novela negra surge por la situación que está viviendo México, definitivamente. O sea, después de
pues es algo que he vivido yo, que ha vivido mi familia, etcétera. Entonces, al final, pues estaba esa inquietud por llevarlo a la literatura también. Sí, sí, la verdad es que haces un Sí, retrato de México de la manera que se ve allí, se la pasan unas cosas muy fuertes que lo cuentas en la novela. sí, la verdad sí es bastante complicado. Y es una novela, pues eso, ¿no? Que denuncia sobre todas las cosas. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un Sí, poquito sobre los personajes. Renata, Kike y Juanjo son los protagonistas de la novela. ¿Qué nos puedes sí, contar de ellos? Sin entrar mucho en spoiler, que mejor que se lo lean la gente. claro. Pues, a ver, es que son tres personajes súper, súper diferentes, ¿no? Porque Juanjo, él es madrileño, termina en México por situaciones que van a acabar leyendo en la novela, es el dueño del hotel, de Hotel Delirio, que es este que trasladamos de Toledo a Guanajuato. Eh, y no sé, Juanjo es una persona como muy, muy peculiar, ¿no? Y eso se ve trasladado sobre todo, en vez de describirlo de forma literal, su esencia se nota mucho en las elecciones que él ha hecho para su hotel, en la colección que guarda en Delirio, ¿no? Él es también profesor de literatura de la Universidad de Guanajuato, fue profesor de Kika y de Renata, que ellas dos eran compañeras de piso en Guanajuato. Renata es la que cuenta la historia y es la narradora, la que ve todo más bien como testigo. Y pues al final la protagonista de esta historia es Kika, que es una mujer transgénero que debido a muchas circunstancias muy difíciles termina siendo también la víctima de, bueno, de un homicidio. No estoy haciendo ningún spoiler porque esto se ve también desde el primer capítulo. Sí, se ve Entonces, sí, rápido. sí, Sí. por ese lado se ve rápido. De hecho, la novela empieza como por la mitad. O sea, viene una parte de después de que ha sucedido el crimen y con eso es con lo que se introduce la novela y ya después va contando la historia. Sí, sí. Y bueno, ¿por qué decidiste justamente ambientar la novela? Bueno, es una crítica social hacia cómo se vive Sí. el día a día en México. ¿Por qué decidiste centrarte en la ciudad natal tuya? Guanajuato es que a mí me encanta. O sea, desde mi punto de vista, y creo que soy bastante objetiva cuando lo digo, porque muchas personas cuando hablan de su ciudad natal dicen, es que es la ciudad más bonita de mi país. Pues yo lo creo de Guanajuato realmente. O sea, aparte de que es una ciudad preciosísima, muy especial, tremendamente mágica, yo la veo muy literaria. Hay muchos espacios en México que son tremendamente literarios, ¿no? O sea, como que la vida, cómo se desarrolla en ciertos espacios, los callejones súper angostitos, luego están como las escaleras, las casas todas amontonadas sobre los montes, los túneles, también las momias, o sea, tiene una esencia muy, muy fuerte que para mí era importante trasladar a la literatura y que le da esos toques como de literatura latinoamericana y también de realismo mágico. Probablemente seguiré usando a Guanajuato en otras creaciones, no lo sé, pero eso por un lado. Y por otro lado, también es bastante triste darme cuenta de que Guanajuato o el estado en sí, porque Guanajuato es la capital, la ciudad, pero también es el estado, ¿no? Que es como Sí, una sí. comunidad autónoma. Entonces, era uno de los estados más seguros de la República hasta hace relativamente poco tiempo. Y pues por ese otro lado también es algo que quería llegar a denunciar. O sea, ahora mismo Guanajuato pasó de ser un lugar como de mucho auge económico, de mucha estabilidad, de mucha seguridad también, a ser probablemente el número uno en violencia del país. Entonces, esas olas de violencia van como en picos. O sea, lo que hace unos años se veía en Juárez, probablemente ahora se ve en Guanajuato. Y Mm. después se va a ir a otro sitio. O sea, no está terminando, sino que va subiendo y va bajando y va cambiando de lugares dependiendo de las circunstancias. Y ahora la gente de Guanajuato es la que se está viendo más afectada por esto. Entonces, también desde ese otro lado, ya pasando el estilo literario
a lo que se está viviendo, creo que también es importante narrarlo en la literatura. Pues sí, digamos que le ha tocado a la ciudad de Guanajuato tocar vivir toda la violencia. Hace unos años aquí en España llegaban noticias de Ciudad de Juárez que desaparecía Sí, muchísima gente. Ahora sí, sí, parece que le sí. ha tocado a Guanajuato. Sí, Eh, definitivamente sí. sí, sí. Bueno, continuando con el tema de la violencia, ¿qué diferencia dirías que hay entre la violencia que se vive en México y la que se vive aquí en España? Es que eso es súper diferente, o sea, es Es tremendamente diferente. totalmente La diferente. violencia en México es muy sistémica, o sea, estamos hablando de una corrupción y eso, una violencia que va desde los altos estratos del gobierno, por ejemplo, hasta la policía, que es algo que se ve en delirio, ¿no? O sea, la forma en muchos casos de solucionar problemas es a través de las desapariciones. Y yo creo que el gobierno opera de una forma bastante similar a la del crimen organizado o al narco, ¿no? Y por otro Sí, lado, nosotros, sí, en la yo, novela yo, se sí, sí. y eso, porque al final yo lo que estoy haciendo es plasmar mi percepción de la situación en México. Entonces, esa es mi percepción. O sea, yo veo una similitud eh, aberrante, porque no hay otra forma de describirlo, ¿no? Al final tú no te sientes protegida por la policía cuando está, no dices como, ay, mira, aquí hay una patrulla, qué bueno, no me va a pasar nada. Realmente no, Exactamente, no tienes no te da esa... esa sensación no te da la sensación de confianza. Ves a la policía y dices, hostia, pues si pasa algo, está la policía aquí Exacto. al lado. No te transmite la sensación esa. Que eso es lo que te pasa en España, o sea, probablemente en España, no sé, tienes a una patrulla cerca y estás un poco más tranquilo, ¿no? De andar caminando por la calle, etcétera. Y al final Completamente. no se trata tampoco de decir que el mexicano es más violento, sino que el ser humano por naturaleza yo considero que es violento. Entonces, cuando el contrato social está tan roto, cuando la impunidad es tanta, y en realidad las consecuencias son tan pocas, porque estamos hablando probablemente de índices de impunidad del, no sé, o sea, de que un 5% de los crímenes o de los homicidios sí que tienen pena, ¿no? Pero un 95% probablemente no, y muchísimos de ellos ni siquiera son denunciados, ¿no? Entonces, cuando tienes esa especie de carta blanca, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Sí me explico? Sí, sí, se Porque, explica claramente. Sí, sí. claro, porque en España pasan cosas también, pero al final la justicia se ve cómo se ejerce la justicia sobre las personas que pueden llegar a cometer actos de violencia o crímenes difíciles, pero en México eso no se ve. Entonces, cuando dices, bueno, yo puedo hacer esto, pero no me pasa nada, ¿no? A lo mejor es más Claro, fácil atreverte a. Y ahí es cuando dices, puf, es efectivamente. que, no Cuando ves sé, que la pena que te puede caer o no te cae nada o es muy baja, pues entonces la exacto. gente es más propensa a hacerlo. Y por Sí, otro sí. lado, otra cosa que me llama muchísimo la atención es que está como ese fantasma del crimen organizado vagando sobre el país, ¿no? Es como un ente invisible que nadie sabe realmente quién es, cómo opera, qué hace, o sea, es como un chivo al que expiar de lo que pasa. Que se ve algo un poco también en la novela como de ciertos crímenes o ciertos homicidios, muy fácilmente se pueden denunciar al crimen organizado, pero ¿quién es el crimen organizado al final? Es como, sí, claro, por una rendición de cuentas al crimen organizado le ha pasado esto a tal. Y te quedas como Exactamente. satisfecho con esa explicación, pero es como de, pero ¿de quién me estás hablando? ¿Qué es eso? Ya sabes, no sé, Sí, es bastante cuando se no, delicado. sí, sí, cuando se nombra el crimen organizado y todo eso, te viene a la cabeza los narcos de México. Y en cambio, en tu libro no aparece ningún narco. Por algo será. No, no aparecen narcos. O sea, No se les aparece ninguno. menciona, se les llega a mencionar, pero al revés, yo tenía toda la intención de plasmar cómo quienes deben rendir justicia son los que finalmente, bueno, hacer que la justicia sea efectiva son quienes cometen los actos,
violentos, ¿no? Y son quienes perpetúan esta aura de violencia. Exactamente, sí, sí. Sí, sí, sí. En la novela has mezclado hardboiled con realismo mágico. ¿Por qué decidiste hacer la combinación esta? Fíjate que es algo que ni siquiera pensé tanto, como decir, bueno, voy a hacer un hard-boiled y le voy a meter detalles de realismo mágico directamente a la trama. Surgió así. Yo creo que fue una novela tremendamente intuitiva y con esto me refiero a que hay una metáfora que dice Neil Gaiman que me encanta, que es el escritor de Sandman. No sé si han leído Sandman, el cómic, pero en fin, él dice que para él escribir es como ir conduciendo entre la niebla y tú alcanzas a ver solamente lo que los faros te permiten ver a unos metros de distancia delante de ti. Y tienes que seguir avanzando para continuar viendo el camino, ¿no? Y eso fue un poco lo que me pasó con Delirio. Yo no sabía que era hard-boiled cuando lo estaba escribiendo. O sea, yo dije, quiero escribir esta historia, no sé qué es, la voy a escribir. Y como que deshacerme de del género mientras estoy escribiendo a mí me ayuda mucho para no encuadrarme o no ponerme ciertos límites, como tengo que cumplir con esto, no. Que salga lo que tenga que salir en el primer borrador y posteriormente vemos qué es lo que ha salido, ya sabes. Y ese fue el caso un poco de Delirio. Y el tema de las visiones de Renata, que se ha llegado a ver un poco como realismo mágico, y bueno, las premoniciones, los poderes psíquicos, el tarot, todas estas cosas, ya sabes, porque bueno, también es súper interesante porque forman parte de mí, no que yo tenga premoniciones ni sea psíquica ni nada de eso, pero Vale, es un sí, mundo sí. que me llama muchísimo la atención al final, o sea, me encanta leer el tarot, eh, no sé, todo ese mundo místico, oculto, me llama y es otro detallito como muy personal mío, que puede llegar a ser una firma, ¿no? Como autora. Y incluirlo en una historia negra latinoamericana, creo que queda bien, ¿no? Después de toda esta tradición del realismo mágico, dices, oye, qué bien, no sé, como que pega al final, a lo mejor, sí, Exactamente. La sí, verdad que sí, está muy bien hilado, muy bien combinado, queda muy bien, la verdad. Sí, 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 sí. sí. A mí me ha encantado. La mezcla de estas dos cosas no tiene mucho tampoco de. No, no todo se basa en premoniciones y en estas cosas, pero tiene Sí, un no, toque no, que no. está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, es ese toquecillo así como como firma de autora, ¿no? Sí, mira, aquí estoy yo, Exactamente. que a mí me gustan estas cosas, vamos a meterlas también, ¿no? Sí, sí. De hecho, en Renata, en el personaje de Renata, cuando vas leyendo, ves muchas cosas de la autora, o sea, de ti. Se nota Sí, mucho que hay muchas cosas tuyas que has plasmado en Renata. sí, 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 sí. Lo que a mí me pasó con Renata, sobre todo, es que yo iba a contar la historia de Kika, más que la de Renata, ¿no? Porque se ve que Kika es el personaje principal, entonces yo quería contar la historia de Kika, pero estaba hablando de una mujer trans de la que es muy difícil hablar yo en primera persona, ¿no? Contar la experiencia de ella es muy complicado. Entonces, consideré que Renata era un muy buen recurso literario para plasmar todo eso que estaba pasando, pero desde mi perspectiva. No tanto intentando contar las cosas desde la perspectiva de Kika, porque me iba a ser prácticamente imposible llegar a eso, porque es una realidad muy ajena a la mía, ¿no? Y Claro. encontrar mi perspectiva y esa perspectiva a lo mejor del acompañamiento de alguien que está cerca a Kika, que es muy amiga de Kika, ese dolor que siente, ese testimonio, yo creo que llegó incluso a hacerlo como más real. Hay gente que me ha preguntado, oye, pero sí pasó y yo no, no pasó. Kika no existe. Sí, ¿dónde están? Que parece que haya existido o algún Sí, caso sí, parecido que conozcas de allí, porque es que lo haces tan real que parece que haya sucedido de verdad, sí, sí, sí. pero no, no conozco o sea, Kika se apareció en mi cabeza, Juanjo también, y pues no sé, tuvieron que pasar al papel. Y desde ahí, creo que bien, la verdad. Sí, sí. Pues La novela tiene una gran carga de denuncia social. Cada página que sí, pasa es denuncia social totalmente.
¿Crees que este tipo de literatura puede ayudar a intentar cambiar las cosas? En este caso de cambiar las cosas de México. No sé. O sea, yo realmente con el caso de México estoy tan desesperanzada desde hace tanto tiempo que me cuesta mucho trabajo creer que probablemente un libro pueda llegar a mejorar la situación. Eh, Sin embargo, eh, sí hay un poco una reflexión sobre cómo cada uno, a lo mejor desde nuestra realidad, que hay muchas realidades conviviendo en México constantemente y hay muchísimas disparidades. Y cómo cada uno desde ese probablemente privilegio, quienes tengan cierto privilegio, o desde esa posición social, desde el puesto que tenemos, perpetuamos esa situación, desde el chisme, o sea, desde ponernos a hablar sobre algo y culpar o interesarnos más en la vida personal de una víctima de lo que llegamos a interesarnos por el hecho de que fue una víctima o la culpamos, ¿no? Por lo que le llega a pasar, eh, hasta, hasta todo, ¿no? Hasta la persona que ve cómo acusan erróneamente a un compañero de birras, que aquí tengo mi cerveza yo también, y es incapaz de decir algo, ¿no? Y cómo cada uno desde ese espacio perpetúa la violencia en la que se vive México, la inseguridad, porque creo que si cada uno quizá desde su trinchera, desde el lugar en el que está, fuese capaz de reflexionar un poco, porque creo que ni siquiera toma demasiado esfuerzo hacerlo, haríamos algo por mejorar la situación, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, si Sí, todo el mundo pone un poquito de su parte se podría mejorar las cosas. se Yo podría creo mejorar. que esta literatura tiene que, de alguna manera, tiene que servir. De alguna Sí, forma, por lo menos es tu granito de arena para intentar cambiar las cosas de allí. sí. Sí. No, no tengo como intenciones, o sea, ni tampoco espero que realmente lo cambie, ni lo escribí con esa Muy intención, difícil, ¿sabes? claro, claro, sí, Era, sí. era un poco más como, sé que esta es la situación y no sé, me gustaría también, obviamente, que cambiase, pero por otro lado, era un ejercicio casi terapéutico, como de intentar poner en papel la frustración, la impotencia, la desesperanza, todo lo que se vive cuando formas parte de una sociedad así, ¿no? Y trasladándolo a papel también haces como un trabajo muy catártico que te ayuda, y esta es una frase que escuché en una conferencia de Mariana Enríquez, que ya decía, es que yo escribo literatura oscura para aprender a vivir en un mundo con monstruos. O sea, al final estoy digiriendo toda esta información, la estoy poniendo en el papel y estoy ayudándome a mí misma a, a comprender la realidad, porque al final es muy difícil también comprender todo eso, toda esa oleada de crímenes que te rodean y que sabes, no sé, que te puede llegar a suceder a ti en cualquier momento. Es, no sé, escribirlo ayuda, yo creo. Ah, sí, 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 mirando que sí. sí, Otro de los temas que tocas es el de la justicia que se vive allí en México. sí. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Crees que la justicia es igual para todos? No, Claramente. definitivamente no lo es. Y se ve clarísimo también en la novela. Hay un factor racial muy fuerte, muy doloroso también, como otra denuncia, México es un país que ni siquiera se reconoce como una sociedad racista, ¿no? Cuando lo es. Por otro lado, también está el factor del privilegio de clase, de qué tantas conexiones tienes con ciertas personas, cómo eso te puede ayudar a no entrar en ciertas situaciones o no. La corrupción es tremenda y es enormemente sistémica. Entonces, esa corrupción sistémica permea en la justicia inevitablemente, ¿no? Eh, sí, es que no lo quiero arruinar, pero es que al final se ve plasmado esto en la novela, pero también no hay que decir demasiado. Ya, Sí, hasta aquí se puede leer, mejor que lo descubra. Pues, sí, todos estos temas, el tema de la definitivamente sí. novela se profundiza en ellos y hay que leerla. Esta novela es brutal, la verdad. Yo de verdad que tengo que es una de las mejores novelas que he leído este año.
con Ay, José, sinceridad te lo muchísimas digo. gracias, de verdad. He leído unas cuantas, pero esta, la verdad, que y lo que te decía al principio, que sorprende más cuando viene de una autora que es su primera novela. Sé que has escrito, has hecho otros trabajos, has escrito algunas otras cosas, pero tu primera novela en sí es esta Sí, de libro. sí, 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 sí. Sobre todo he escrito también relatos, me encanta escribir relatos, pero son muy diferentes a esta novela. También yo no sé si vaya a continuar solamente por el camino de la novela negra, eso ya se irá viendo, pero sí indago en diferentes géneros, etcétera. Entonces, pero estoy muy satisfecha con el resultado de la novela, que también me daba miedo publicarla, ¿eh? No creas, no, no fue tan fácil. Ha costado publicarla, ¿no? Sí. Claro. Pues Más era aquí. miedo, tenía mucho miedo, sobre todo porque decía, puf, es que estos temas tan difíciles, estas situaciones tan duras, esta denuncia, porque sobre todo es eso que estás diciendo, o sea, es muchísima denuncia social, pero estoy denunciando todo. Entonces, por otro lado, yo decía, De punta a punta todo. sí, yo decía, puf, es que no sé si la quiero publicar, o sea, me da miedo qué va a pensar la gente cuando lo lea y tal, y empieza a darte vueltas la cabeza, y ahí estás como, estuvo en mi cajón un rato, hasta que hablé con Alicia, mi editora, y me dijo, la leo, pero ahora. Entonces, de ahí surgió todo, y la verdad es que estoy muy contenta porque la respuesta ha sido bastante buena, y eso me tiene pues, pues sí, me tiene muy contenta, la verdad. Creo que al final los lectores, mientras más, porque yo soy lectora también, y buscamos cosas honestas, que es lo que decía al principio, ¿no? Encontrarte con literatura transparente, que no intenten hacer las mismas fórmulas que se hacen todo el tiempo y que te cuenten las mismas historias de siempre, sino que te cuenten cosas realmente honestas. Exactamente, yo sin menospreciar a nadie, pero sí que es verdad que hay Sí, muchas, cambian el título, pero lo que es el principio, un asesinato, búsqueda de quién ha sido y al final lo descubres, intentas descubrirlo por el camino. sí, Eso es lo que más se está vendiendo, lo que más se vende en España. Y yo intento salir un poco de ahí, como que esa historia ya me la sé, eso me lo sé de todos los libros, ya sí. te lees uno y te los lees todos. Hay gente que sí, que le gusta y no tengo nada en contra de ellos, pero yo como lector prefiero buscar otro tipo de historias. Y esta de Delirio, pues es una de esas historias que yo ando, que ando buscando yo, sí, sí. Pues eso es justo lo que pasa con el hard boiled. Yo creo que está como muy infravalorado por muchas grandes editoriales porque buscan más el tema del thriller e intentar plasmar el misterio y qué va a pasar, todo lo que tú dices, como las huellas hasta llegar al asesino. Pero el hard Exactamente. boiled lo que hace es meterse en la mente de los personajes e intentar indagar en la naturaleza humana hasta llegar al motor que los lleva a cometer esos crímenes tan aberrantes, ¿no? Entonces hay uno, autores maravillosos y por otro lado, también historias memorables, que al final eso es lo que quieres cuando lees algo, ¿no? Que se te quede en la memoria Sí, para mucho los tiempo, ¿no? personajes de ellos se te van a quedar, sí, sí, se quedan. La verdad es que Sí, se quedan. Y sí, tanto que la sí. verdad. Sí, el hardboiled eso sí es uno de mis géneros favoritos, yo creo que siempre lo va a ser. El Pues sí, hardware a mí me encanta. A mí las novelas de este tipo, todo lo que veo así nuevo, descubrir nuevos autores como tú y todo esto, me encanta. La verdad es que disfruto con ella, me lo paso muy bien, la verdad. Y ay, qué conocer bien, José. cómo se vive la vida en México, porque claro, tienes una idea de cómo están allí las cosas, pero es que yo tan mal, tan mal, tan mal, no pensaba yo que estaban allí las cosas, la verdad. Es que sí la Porque aquí pongo muy mal, muy mal, muy mal. A ver, México es un país maravilloso también y vas de visita y dices, qué belleza, o sea, es que no puede ser más bonito. La gente, la gastronomía, muchísimas cosas, pero luego el día a día, por la violencia se vuelve muy complicado, muy, muy complicado y hay gente que lo sufre muchísimo, sí, sí. mucho, sí. ¿Tienes Entonces, intención? Sí, sí, acaba, que te he interrumpido. no, Dime, dime. no, nada más decía entonces, pues sí, esa es la situación. Vale. Te decía, ¿tienes intención de que se publique en México la novela? Sí, toda la Sí. intención del mundo de que se publique en México, la verdad. De momento hay mucha gente en Guanajuato esperándola.
Es muy curioso publicar mi primera novela sobre México en España y que tenga tanta buena recepción fuera, porque por lo regular empiezas por tu país, ¿no? Y en este caso yo empecé, bueno, por mi segundo país, que es España. Ya llevo bastante tiempo viviendo aquí y así, pero tengo muchísimas ganas de que llegue a México. Voy a hacer todo porque llegue. Como les decía, hay gente en Guanajuato que la quiere leer y a mí me daría una ilusión enorme verla en las librerías de, pues eso, de Guanajuato. Sería hermoso. Que de hecho, en la portada, que la hizo una amiga mía, artista maravillosa, se llama Mariana Gella, eh, esto que se ve sobre la cara de, bueno, de ella es Guanajuato. Es un poco Sí. como las casitas, etcétera, y plasma un poco el tema de las visiones, ¿no? Entonces, sí, es un lugar precioso y me encantaría que esta novela llegue ahí. A ver qué nos cuentan en México A ver, sobre ella. pues cuéntanos un poquito de tu ciudad natal, qué es lo, porque estamos hablando de cosas, de cosas malas, de violencia, de corrupción, pero seguro que Sí. tiene muchas cosas buenas. Cuéntanos algo bonito que tenga Guanajuato, tu país México, así. A ver, Guanajuato es preciosísimo. A mí me gustan un poco las cosas de terror y así como me gusta la literatura oscura, me gustan los thrillers y todo eso. Y es, por un lado, es una ciudad súper colonial que tiene muchísimas leyendas, un mar de leyendas. De hecho, de ahí es La Llorona. No sé si han escuchado hablar de La Llorona, la leyenda de La Llorona, que es muy famosa. Sí, sí, aquí Sí. se nombra mucho, sí. Claro, pues de ahí es La Llorona de Guanajuato como una referencia muy conocida. Y por otro lado también es la ciudad de las momias, en México. Entonces hay un museo de las momias inmenso porque por los minerales de la tierra a las personas que enterraban se momificaban naturalmente. Y cuando descubrieron esto, que son momias bastante recientes, o sea, no son como momias egipcias, decidieron montar un museo, entonces tienes a todo tipo de muertos momificados en los museos, o sea, es muy curioso. Eso por un lado. Eh, por otro lado, es una ciudad colonial muy, muy, muy bonita, minera, que está construida entre montañas, por lo que tiene muchísimos túneles para llegar al centro de la ciudad. Bueno, los túneles también se habla sobre ellos en la novela bastante, de cuando Kika va en el taxi, que va llegando y de repente se ve el fondo de luz, como cuando sales eso de un túnel en una montaña y empiezas a ver todas las casitas de colores, la explosión de color, la vida que va, que viene. Eso, y qué más puedo decir de Guanajuato. La universidad es preciosísima, también una de las universidades más conocidas del país, que es la Universidad de Guanajuato. Sí. Y y tiene un festival cultural que también es uno de los festivales más conocidos de Latinoamérica, que es el Cervantino. Entonces, es la ciudad de Cervantes en México, por ejemplo. Hay muchísimas referencias a Cervantes por todo Guanajuato. Hay una semillita de nuestra tradición española que ha llegado hasta ahí. Sí, ves, no todos son cosas malas, también tenemos No, claro que cosas no. buenas allí, por Hay supuesto que sí. muchas, Un muchas país cosas precioso, me buenas. encanta. A mí me encantaría poder visitarlo algún día México. Tiene Sí. pinta de ser precioso. Tengo por aquí a un colega que está conectado a Unai seguramente, que ha estado hace poco por allí, por Ujú. México. Y la verdad es que me gustaría ir allí, si algún día puede Sí, ir es de vacaciones. maravilloso. Me encantaría ir, la verdad. Y la gastronomía, o sea, yo personalmente que ya llevo tantos años fuera, lo que más extraño siempre es la comida. La comida, Siempre. claro. O sea, es que es maravillosa, se come especialmente bien en México, eso sí, y es imposible replicarlo fuera. Que he de decir, esto también es verdad, Madrid es el lugar fuera de México en donde mejor se come mexicano, desde mi punto de vista. Así que de repente encuentro ahí cosas que se parecen mucho, mucho, y muy bien hechas también en Madrid. Claro, Entonces, por nunca, ese nunca lado, será exactamente como lo de allí. Se le nunca. parece, pero lo de allí es insuperable. Nunca, insuperable. ¿Qué pasa mucho también con la gastronomía española? O sea, vas a un restaurante de cocina española en México y nunca va a ser lo mismo. O sea, yo creo que tiene mucho que ver también con los productos que se encuentran aquí, ¿no? Para lograr los sabores. Claro, claro, no son los mismos. Y tienen unos productos Mm, aquí, no intentan imitarlo, pero claro, es completamente no, diferente al final. no es lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya así para ir acabando, ¿tienes algún proyecto en mente o has decidido tomarte un tiempo así de descanso? Si se puede contar algo, claro. Yo no puedo dejar de escribir, o sea, es que escribir es lo que más me divierte en la vida, sea bueno, sea malo, sea lo que sea que tenga que escribir. Creo que todas las novelas o todas las historias tienen su presente, ¿no? Entonces, también es una forma muy interesante de ver en retrospectiva en qué punto de tu vida estabas. O sea, yo cuando leo Delirio, me veo a mí en el 2020, que fue cuando lo escribí. Entonces, es ese momento como de mucho enojo, de mucha frustración, etcétera, que se sumó también con una situación muy complicada que fue la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, ahora mismo estoy escribiendo otra cosa, sí. No quiero decir nada porque todavía falta, llevo muy poco, pero puedo decir que estoy muy, muy, muy ilusionada también con este proyecto, muy, muy, muy. Y, y eso, es que estoy muy ilusionada. Es que no puedo Me decir alegro mucho mucho más porque tampoco porque sí, en cuantito publiques algo nuevo me lanzaré a por ello, vamos, seguro. claro que sí. Ya tienes Y a un lector ganado, pero vamos, te rápidamente. aviso, José, en cuanto esté, Sí, te sí, me aviso. avisas que me lo leo rápido. Esto me llegó rápido, ya la tenía por aquí, digo, me la tengo que leer ya porque es que me llama. Sí, Las novedades así, de hardboiled, todo este estilo, todo lo que tengo pendiente, pero se cuela rápido porque es que me encantan, estas cosas me encantan a mí. sí, la verdad que sí. Yo en cuanto esté también te aviso para ver qué te Perfecto, parece. Que perfecto. pues nada, y también muchísimas gracias por la entrevista y por esta conversación y todo. Tú Gracias a ti cuéntame un por prestarte poquito. a tomarte una birra aquí conmigo. He escogido Coronita hoy porque digo, de México tiene que ser Coronita. Pues yo estoy con Alhambra, estoy en Granada. Hombre, es que Así si que estás en Granada tiene que ser Alhambra, sí, sí o no sí. podía ser otro. Entonces aquí Claro, tengo una claro. Alhambra que sigue sin poder verme. O ya Sigo la sin ves. poder verte. Sigo Oh, verte no, qué cuando mal. revisión el resto, me sale todo aquí, me sale borroso, no sé por qué. Ya, ya, Está- ya, qué mal, Oigo tu qué voz, mal. pero veo aquí un borrón. Espero que Mm, cuando se grabe, pues se te pueda ver la cara para subirlo. Lo subiré a YouTube, lo colgaré aquí en Instagram para que la gente que no ha podido conectarse al directo pues pueda conocer más de la novela, de tu novela. claro que sí, José. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Aquí recomendada totalmente. Leeros Delirio porque os va a gustar mucho, diferente a todo lo que se está publicando últimamente y seguro que os encanta. Y pues nada, ha sido un gusto hablar contigo y tomarme esta cerveza contigo, aunque no la puedas ver y no me puedes ver a mí, pero bueno, ya nos encontraremos en persona seguramente en algún festival de novela negra, que me imagino Pues que sí, te eso espero. A ver si pasarás. en alguno te invita o podemos asistir o vienes por Tarragona a alguna presentación o por Barcelona o algo y me acerco rápido Estaría guay. y nos vemos. Y tanto que sí. Sí, 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 mira, que seguro yo me iré a pasear por alguno, que me encanta ir a los festivales literarios, así que ya quedaremos en persona. Perfecto. Seguimos en contacto por Instagram y vamos hablando. Muy bien, pues Súper, José. muchas gracias por la entrevista, Natalia. Que vaya bien. Gracias a ti. Adiós, que Chao. vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao.